hasta que Dios regrese, ¿verdad? Y por 2 años hemos estado aquí, estamos tratando de servir a Dios y seguir lo que Él nos está mandando a hacer, que es servir a la comunidad. Y tengo vamos a celebrar que finalmente 2 años vamos a celebrar la venta del otro edificio. Pero sigamos con el sermón. Yo busqué en el diccionario qué se significa la muerte y se significa que todos los sistemas del cuerpo paran de funcionar. Pero de la perspectiva bíblica, la muerte no es el punto final, sino es una continuación. Y bíblicamente estamos como en un viaje de camping, ¿verdad? Y cuando yo he dirigido servicios funerales, ¿verdad? Yo he dicho que la mejor parte de los viajes de camping es regresar a la casa. Y entonces por muchas décadas, más de 3 décadas, yo me he parado en ese púlpito y he dicho rutinariamente la misma cosa, que si la resurrección de Jesús no es verdad, entonces el cristianismo es una mentira. ¿Entienden? Si, si este punto no es cierto, si este punto es incorrecto, entonces todo lo que hemos creído es una mentira. La manera en que vivimos, ¿verdad? La manera en que seguimos las leyes de Cristo es por un propósito. Pero entonces, si la resurrección no es verdad, no tenemos ninguna verdad a que aferrarnos, ¿verdad? No tenemos una esperanza después de la muerte. Y entonces, por eso la resurrección es tan importante en, por nuestra fe, ¿verdad? Porque la resurrección es la fundación de qué creemos y cómo vivimos. Nos da esperanza, nos aferramos a esa esperanza en medio de todo lo malo en esta vida, ¿verdad? Y por ejemplo, durante este año, ¿verdad? Hemos pasado por este virus, ¿verdad? Y nos ha enseñado otra vez que la muerte sigue siendo algo real, ¿verdad? Que la muerte va a venir para todos. Y si se recuerdan que Jesús les dijo a las 2 hermanas en la tumba de Lázaro que si ustedes creen en mí, um, has- hasta, perdón, si se mueren, todavía hay esperanza que van a seguir viviendo, ¿verdad? Eternamente. Pero por supuesto, ¿verdad? Tenemos gente que han concluido que no es cierto, ¿verdad? Que la resurrección no es verdad. Y, y que tal vez todo es una mentira. Y se han puesto a pensar que si tienen razón o no, ¿verdad? Están diciendo la verdad o no.
Y entonces, si nos ponemos a pensar en lo que están diciendo, que si la resurrección no es cierto, entonces solo tenemos esta vida aquí en la tierra, no tenemos más vida después de la muerte. Pero si la resurrección es verdad, entonces nos agarramos de esa verdad, la hacemos la fundación de nuestra fe y seguimos adelante en esta vida, porque en esta vida hay muchas cosas malas que van a pasar. Y si no tenemos esperanza, la vida es oscura. Y entonces, esta mañana yo quiero repasar una de las narraciones más tempranas de la resurrección de Jesús. Y también quiero ver y hablar de la muerte, que la muerte va a perder. Y vamos a leer en Mateo 28. Vamos a, repasar estos detalles de la resurrección y quiero que piensen en la resurrección. Por favor, párense y vamos a leer capítulo 28 de Mateo 1 a 20. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse esos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de eso, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver tus verdades. Ayúdanos a aceptar esa verdad en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Todos nosotros vamos a confrontarnos con la muerte. Pero si nosotros podemos dejar este lugar con esperanza de que hay más vida después de la muerte, ayúdanos a entender ese punto, Señor. Ayuda la verdad de la resurrección a darnos una nueva esperanza ahora.
hasta si es las 100 veces que hemos oído este cuento, ¿verdad? O esta historia de Jesús. Ayúdanos a tener una nueva, un nuevo aprecio por la verdad de la resurrección. Gracias, Señor. Amén. Entonces, si están viendo las notas que yo dejé, quiero que vean 3 puntos que puse allí de propósito y son de la puntuación. Primero es una marca de pregunta, después es un punto final y terceramente es una coma. Y entonces, empezando con el primer punto de la resurrección, puede ser verdad, ¿verdad? Hay un momento de caos, de confusión, están confundidos, ¿verdad? Versículos 1 a 10. ¿Cómo no podrá haber caos o desorden? ¿Verdad? Si fuera verdad, entonces, ¿por qué no están todos allí? Y entonces tenemos, ¿verdad? Aquí el momento en que Jesús está resucitando, ¿verdad? Todos ya se han ido de ese lugar, ya han regresado a sus vidas, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad? En esta vida, ¿verdad? Después de los funerales, ¿verdad? La gente sigue. El día después la gente se va y entonces sigue la vida. Este es el momento en que se encuentran las Marías. Y algo en que pensar es que qué iban a hacer las Marías con esa piedra, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando cuando se fueron a la tumba? Ellas tenían un plan de atender a los muertos, pero cuando van en camino sucede un terremoto y la piedra se quita por un ángel. Y entonces esta piedra es como un obstáculo, pero se quita, ¿verdad? Es un obstáculo hecho por hombre. Y entonces si vamos al capítulo antes, el 27, y leemos en 62, dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordené usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de los soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Y aquí tenemos entonces, ¿verdad? Pilato tratando de sellar a Jesús en esa tumba. Pero lo que ellos no entienden es que la autoridad del hombre no es nada en comparación a la autoridad de Dios. Y una nota que quiero
hablar de es que la piedra no fue quitada para que Jesús saliera de la tumba. La piedra fue quitada para que las Marías pudieran entrar a la tumba, porque Jesús no estaba atrapado, ¿verdad? Él podía salir, esta piedra no lo iba a detener adentro. Y entonces esa piedra representaba la autoridad de Roma, pero vemos que Dios quita esa piedra con un ángel y el ángel se sienta en la piedra. Y este ángel da miedo, ¿verdad? Porque es como, lo describen como un relámpago. Su ropa era blanca como la nieve. Y los ángeles reales, ¿verdad? Ellos inspiran miedo, porque ellos no son de aquí. Y entonces aquí es un ejemplo de un ángel real, ¿verdad? Él está inspirando miedo. Y antes de dejar este punto, vean el versículo 4, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Este punto aquí vemos que los guardias que están protegiendo la tumba se convierten a muertos y Jesús vive. Y entonces, si usted ha ido a un cementerio, ¿verdad? Y en esa visita vio a alguien resucitarse, ¿qué sería su reacción? ¿Verdad? Su reacción tal vez sería igual que estos guardias. Y entonces aquí tenemos las Marías, ¿verdad? Que llegan al sepulcro. Hay un ángel que está como un relámpago sentado en la piedra y los guardias están en el piso caídos como muertos. Y el ángel le dicen, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y aquí tenemos a las Marías confundidas. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el cuerpo? Nosotros venimos aquí a honrarle y preparar su cuerpo. Y entonces los ángeles vienen y dan una clarificación. Los ángeles les están demostrando el sepulcro vacío. Y después les dicen a las mujeres, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ahora ya lo saben. Regresemos un poco al versículo 7, otra vez, donde dice, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces Jesús siempre será el crucificado, pero también va a ser el que resucitó y el que vive. Si van a Apocalipsis 5, versículo 6, dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Y aquí vemos que en el futuro que este es una representación de Jesús, ¿verdad? El que fue sacrificado. Siguiendo en el versículo, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Oh, perdón, y sigan al versículo 13 donde dice, y oía a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí están hablando de Jesús. Y no sé si vieron ese video con todos los misioneros que nosotros apoyamos por el mundo. Ah, vemos aquí todos nuestros hermanos por todo el mundo, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, en Rusia, en Myanmar, en Ecuador. Todas esas personas son mis hermanos en Cristo y nos mandaron bienvenidas, ¿verdad? Que todos nosotros estamos juntos en hablar de la verdad de Cristo, ¿verdad? En compartir el Evangelio. Lo hacemos juntos, ¿verdad? Y esto es un recuerdo para nosotros que el cordero no es un cordero americano, ¿verdad? Estadounidense. El cordero es más grande de eso. El cordero es para todo el mundo. El cordero fue sacrificado para todas las personas. Fue sacrificado para cada persona de cada nación. Un amigo llamado Auro, él estudió en un seminario en el estado de Washington, pero estaba atrapando unos animales allí en el... Perdón. Estaba atrapando los mapaches y comiéndoselos, pero le dijeron que no haga eso, ¿verdad? Y entonces él es, por ejemplo, alguien, ¿verdad? Que conocemos, un hermano de nosotros. Entonces, siguiendo, ¿verdad? En el pasaje, las Marías, ¿verdad? Siguiendo, ah, ellas se encuentran con Jesús y ellas se encuentran con su Salvador. Ellas le oyen, lo tocan, ¿verdad? Ellas se postran ante Él, empiezan a adorarlo, lo abrazan, ¿verdad? Ellas están emocionadas de ver a Jesús. Y entonces, después de este encuentro, Jesús les da una misión, ¿verdad? Y un mensaje para que le digan a los discípulos. Y entonces aquí tenemos las Marías, ¿verdad? Que llegaron a la tumba y se preguntaron, ¿es cierto? ¿Resucitó? Y después vieron a Jesús, sí es cierto, resucitó. Y es cierto, y entonces ellas se van a buscar a los discípulos. Pero mientras que esto está pasando, ¿verdad? En los versículos 11 a 15, tenemos a los guardias que van a los sacerdotes, ¿verdad? Y aquí van a hacer, no, van a decir, no, no es verdad, no puede ser verdad. Y a veces en el mundo, ¿verdad? Y también en nuestra sociedad, si nosotros tenemos una verdad que nosotros creemos y es muy duro
ah, creer en algo nuevo, ¿verdad? Se llama una suposición, que no podemos cambiar esa verdad por una buena. Entonces vemos esto pasando en los versículos 11 a 15. Y entonces si vamos a versículos 12 y 13, los jefes y los ancianos les dan dinero a los soldados. Y este ejemplo es un ejemplo de cómo los humanos actúan, ¿verdad? Para poder salirse de un problema, van a tratar de pagar por la solución, ¿verdad? Y esto es algo común que vemos en nuestra sociedad, que la solución del hombre es siempre pagar o comprar el problema. Y entonces tenemos esos sacerdotes, ¿verdad? Que ellos están aquí con su ropa muy rica, ¿verdad? Y con todos sus versículos memorizados. Pero no sería mejor si ellos se pusieran a pensar que tal vez sí fue verdad que que Jesús resucitó, pero no, ellos no querían creer que era verdad. Entonces tratan de pagar para cuidar del problema, ¿verdad? Para solucionar el problema. Y no sé si se acuerdan de Judas, ¿verdad? Aquí vemos otra vez la solución con pagar a alguien. Judas fue el que traicionó a Jesús. Y aquí otra vez vemos las guardias, ¿verdad? Van a tratar de pagar las guardias. Y también en el 14 van a pagar el gobernador para solucionar el problema. Y entonces aquí vemos que un soborno siempre va a ser como el humano va a tratar de solucionar el problema. Y si leemos el versículo 15, dice, así que los soldados tomaronle dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y entonces el libro de Mateo fue escrito como 30 años después de la resurrección de Jesús. Entonces aquí Mateo nos está diciendo que hasta este punto todavía están diciendo esta mentira. Y yo encontré un comentario de un padre de la iglesia llamado Justin Martyr, y él escribió en un capítulo 103 de su diálogo con Trifo, dice, ustedes los líderes judíos han mandado a hombres elegidos y ordenados por todo el mundo a proclamar que una herejía o mentira había venido de un hombre sin leyes y impío llamado Jesús, un Galileo engañador a quien crucificamos, pero sus discípulos se robaron su cuerpo de la tumba en la noche y ahora engañan a los hombres diciéndoles que ha resucitado de la muerte y ascendido al cielo. Perdón, no capítulo 103, perdón. Entonces, este padre de la iglesia, 100 años después, escribió que todavía estaban diciendo esta mentira de que Jesús no había resucitado. También en 1965, un hombre llamado Hugh Schoenfield también habló de que Jesús fingió su muerte y se despertó en la tumba, que él no se murió. Y entonces que todo esto es una mentira de la resurrección de Jesús. Y regresando a Hugh Schoenfield, él
él habla de esta mentira en un libro. Él fue un judío. Y él habla de la resurrección de la tumba, del sepulcro, que todo fue un plan de Jesús, ¿verdad? Fue un complot, ¿verdad? Que Jesús planeó todo esto para fingir su muerte. Pero no estaba muerto. Y entonces este libro está celebrado hasta este momento en nuestra sociedad, ¿verdad? Que Jesús no resucitó. Que hasta este momento tenemos a gente que no cree que Jesús resucitó y están todavía am, hablando de que todo fue una mentira. Unos años atrás yo estaba en China y en China uno de los emperadores ahí lo tienen mumificado. Es el Chairman Mao y allí tienen su cuerpo que está preservado con químicos, ¿verdad? Químicas y, y allí tienen una, ¿verdad? Un dicho de que él siempre está reinando, pero él no está vivo, él está muerto. Pero la resurrección de Jesús nos enseña que las otras fes del mundo son débiles, ¿verdad? Porque ellos, no, sus dioses nunca resucitaron. Y aunque gente está tratando de decir que es una mentira, nosotros sabemos que no es una mentira. Entonces, siguiendo en versículo 16, la resurrección es verdad. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces tenemos un grupo de que adoraron. Y qué bueno que tenemos la Biblia, porque la Biblia está tratando de aclarar unas mentiras. Y en este momento, ¿verdad? Tenemos los 11 discípulos, ¿verdad? Porque Judas ya se ha muerto. Y aunque unos adoraron, también unos de ellos dudaban. Y esta palabra dudar la vemos otra vez en otro lugar en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:31, donde habla de donde Pedro dudó de Jesús cuando estaba caminando sobre el mar. Pero, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Los discípulos, las Marías, todos ellos nunca habían visto una resurrección. Entonces no saben de qué compararlo, ¿verdad? No, solo tienen la opción de creer o no. Y entonces Jesús les da una comisión. Y si se recuerdan en Mateo 4:8, aquí tenemos a Satanás tratando de tentar a Jesús y Satanás está prometiendo que que le va a dar todos los reinos de la tierra a Jesús. Pero Jesús le dice no, ¿verdad? No se calla la tentación. Pero vemos que Jesús, después de la resurrección, Jesús
posea toda autoridad sobre la tierra y los cielos. Y entonces, ¿por qué va a cambiar toda su autoridad por solo los reinos de la tierra? Y entonces, ¿por qué vamos a cambiar el cielo por la tierra? ¿Por qué vamos a cambiar todo lo que Dios tiene para nosotros para cosas del mundo, ¿verdad? Del hombre. Y entonces, esto es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? No, gracias. Yo tengo más autoridad sobre la tierra y los cielos. Y lo que le ofreció Satanás no comparaba con lo que él tenía o lo que él tiene. Y entonces, el rey verdadero está vivo. Su gloria y autoridad es trascendente. Entonces Jesús viene y nos da su fuerza, nos da una comisión y nos dice que compartemos las buenas noticias del Evangelio, que la muerte está derrotada, que la esperanza está viva en Él, que hay esperanza en Él. Hay esperanza para todos. Y entonces, ¿usted cree en su corazón que Jesús murió y después resucitó? Y si usted cree y confesó que Él es su Salvador, entonces usted será salvo. Pero ¿de qué será salvo? De las personas mentirosas, religiosas, los reinos de esta tierra, la muerte con un punto final. Eso es lo que nos salva de el sacrificio de Jesús. Con esta comisión las cosas no van a ser iguales. Si vamos a Hechos 2. Uno de los 11, Pedro, Hechos 2:29 dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A ese Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Entonces aquí está la comisión, ¿verdad? La verdad de Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Y también tenemos Romanos 1:6. Y se recuerdan de Saulo, ¿verdad? Y él se convierte a Pablo, ¿verdad? Y aquí empieza él a escribir, ¿verdad? Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Y entonces aquí tenemos a Jesús, que es el Rey de todos, porque Él ha resucitado. Pero si no ha resucitado, entonces Él no es Dios, Él no es el Rey del mundo y de todas las naciones y de los cielos y la tierra.
Si eso no es verdad, entonces todo lo que hemos leído no tiene sentido. Entonces, yo empecé este mensaje en diciéndoles que yo puse 3 marcas de la puntuación, ¿verdad? Tenemos una marca de pregunta. Tal vez usted es esa pregunta, ¿verdad? Esa marca de pregunta. Y tal vez usted es esa persona que está cuestionando, ¿verdad? Que usted es un signo de interrogación, que tal vez usted no sabe si es verdad. O tal vez usted es la persona que piensa que no es verdad y que solo vivimos esta vida y después que morimos ya se termina todo, punto final. Y entonces usted es un punto final de oración, ¿verdad? Que ya no hay más. Pero vea ustedes que están aquí, sentados aquí, que se levantaron a venir a la iglesia. Yo creo que ustedes tal vez son marcas de exclamación. Ustedes creen que es verdad, con entusiasmo que Jesús ha resucitado, que la resurrección es la noticia más importante que podemos compartir con el mundo, que Jesús tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, que todo esto es verdad. Y a veces como cristianos, tal vez actuamos un poquito chistosos, ¿verdad? Con esta verdad de Jesús. Tenemos perspectivas que tal vez no son tan serias. Pero para todos los que están escuchando aquí, es importante preguntarse, ¿soy una persona que cuestiona, que está confundida? ¿O soy una persona que piensa que solo tenemos esta vida y ya punto final, no hay nada después de la muerte? ¿O soy alguien que cree en la verdad de Jesucristo y su resurrección? Y es algo muy importante. Y entonces este es el proceso, ¿verdad? Nos cambiamos de preguntar a un punto final o a un punto de exclamación. Y aquí Dios y Jesús nos está ofreciendo la verdad. Oremos. Gracias, Señor, por ayudarnos a verte a ti, por tu palabra, la Biblia, que tenemos para poder leer de ti y conocerte más y más. Gracias, Señor, por tu bondad y tu gracia y misericordia hacia nosotros que no la merecemos. Nunca la mereceremos. Señor, nosotros estamos aquí juntados diciéndote que nosotros creemos en ti. Tenemos confianza en ti, más que la muerte, porque nosotros sabemos que tú has vencido la muerte. Señor, te pedimos por los que no creen, los que están preguntándose si es verdad. Señor, arrebate su alma, mueve sus corazones, que ellos empiecen a buscarte. Gracias, Señor, por tu gloria y por tu sacrificio y la resurrección. Amén.